Mis hermanas. En esta noche, pues, el Señor ha preparado la continuación del libro de Hechos y vamos a estar leyendo el capítulo 10. Dice la palabra. Lo voy a compartir del 1 al 23. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado. Al día siguiente, mientras ellos iban por camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciendes, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: He aquí yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Dice la palabra que había un lugar en Cesarea. Este lugar se estima que es de la ciudad de Palestina. Cornelio es un hombre romano, descrito como un hombre gentil, no judío, pero que era piadoso, temeroso de Dios y muy generoso.
Su importancia radica en ser el primer gentil convertido al cristianismo, capitán de un ejército romano. Cuando se refiere la palabra a la compañía italiana, es a una unidad auxiliar romana compuesta por voluntarios de origen italiano. Cornelio tenía un buen testimonio, incluso entre los judíos. Dios muestra que la salvación es para gentiles y judíos por igual, rompiendo barreras religiosas y culturales. Era un hombre devoto que veneraba a Dios y le obedecía con reverencia, al igual que toda su familia. Por eso indica piedad, reverencia y un estilo de vida recto que influyó en toda su casa. Si vemos la palabra aquí, cómo Dios se manifiesta a la vida de Cornelio, un hombre judío, pero Dios venía a traerle un mensaje. ¿Y el mensaje dónde está? Es que Cornelio tuvo una visión. Y cuando yo voy a buscar esa palabra de lo que es una visión, dice que es una manifestación sobrenatural, ya sea en sueños, trances o vigilia, mediante el cual Dios comunica mensajes, instrucciones, guía o revela eventos futuros a los seres humanos. Sirve como dirección divina para edificar, corregir o dar propósito, siendo fundamental para evitar el descifrar. Cuando buscamos la visión que tenía Cornelio, era un mensaje que quería mostrar tanto a la vida de este hombre como a la vida de Pedro. Dice la palabra que era un día como a la hora sexta. Eso se refiere mediante que podía ser como a las 3 de la tarde. Por eso dice que en la nueva versión internacional, un día como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión, la cual claramente vio a un ángel de Dios que se acercaba y lo llamaba por su nombre. Cuando buscamos en la palabra en Proverbios 29:18, también la palabra nos refleja que la visión es algo que se mira con atención. Su fe se manifestaba en acciones concretas de ayuda al pueblo y una vida de oración habitual. Sus oraciones y donaciones llegaron como ofrenda agradable a Dios, demostrando la búsqueda notoria y sincera de corazón. Esta visión se da, fíjense, esta visión se da justo cuando Cornelio oraba. Entonces podemos decir que cuando estamos en oración, y lo vamos a ver mucho más adelante, porque ustedes han sido testigos de lo que Dios está haciendo por medio de la oración y por medio de los ayunos que este ministerio, por instrucciones divinas, estamos prestando atención, estamos prestando al oído, porque realmente Dios quiere mostrar. En mi oración de esta mañana decía que Dios muestra su visión porque Dios habla a nuestra vista, o sea, Él se comunica con todos nuestros sentidos y nuestros sentidos, estos, los que tenemos físicos, son sentidos que son reflejados espiritualmente y por eso que el reino de Él se manifiesta en lo espiritual para que se haga visible en lo físico. Dios llama a Cornelio por su nombre. No lo llamó
como capitán o como quien lideraba sí, ese campamento, eso que él lideraba y que tenía por nombre La Italiana. Demuestra que Cornelio tenía una intimidad diaria con Dios. Pero Cornelio muestra el temor y la referencia y la reverencia que tenía hacia Dios. Pero no solamente él, era él y su familia que veneraban y buscaban la presencia de Dios. Pero dice la palabra que Dios se reveló a él por medio de una misión, por medio de una visión, porque Dios quería dar un mensaje dentro de la ciudad de Cesarea y llevar a buscar a alguien, que en este caso es a Pedro, eh, que estaba, dice, como a 2 horas de camino de donde se encontraba Cornelio. La visión es clara, precisa y justa para dar un mensaje donde el Señor quiere revelar los secretos. Dice que Cornelio, la fe de Cornelio era sincera y que Dios vio agradable su fe y vio agradable cada ofrenda y cada benevolencia donde él se mostraba hacia Dios y hacia el pueblo. Pero hay algo que llama la atención y es que era una ofrenda aceptable, donde se destaca el valor de la fe puesta en una práctica. La fe se revela por medio de oír y escuchar la palabra, pero no solamente oír y escuchar, sino que también tenemos que hacer que esa fe que nosotros tenemos en Dios, de lo que Él está enviando, de lo que Él está revelando, nosotros lo pongamos en práctica. Cuando vemos que Dios aceptó la oración de Cornelio porque dice la palabra que Dios se estaba acordando de las ofrendas que él hacía hacia el pueblo, hacia esa ciudad, y me llevó a las dos distintas ofrendas que dieron los hermanos en el Antiguo Testamento, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Cuando vemos esa diferencia de este tipo de ofrenda que ellos entregaron a Dios, dicen que la ofrenda de Caín eran frutos de la tierra, era lo primero, lo que se había multiplicado en la tierra, pero que mientras la ofrenda de Abel era de lo que sobraba y eran las primicias de sus ovejas. Debido a la diferencia en la actitud de la fe de Cornelio y la calidad del corazón al dar, Dios la recibió. Cuando dice que proviene de un corazón sincero, humilde y obediente. Eso lo pueden buscar en 2 Corintios 9:7, Lucas 6:38, Proverbios 3:9 y 10. Dios estaba trayendo a memoria lo que diariamente hacía Cornelio. O sea, Cornelio no daba ofrenda, no ayudaba al pueblo un solo día y que el pueblo se olvidara, como para que Dios vea y de que él estaba dando una ofrenda ese día y ese día no era, dice la palabra que era constante. O sea, la ayuda de Cornelio hacia el pueblo era constante. Pero vemos algo tan importante que dice la palabra, que Dios comienza a dar una instrucción al pueblo de Berea. De lo que va del mes de febrero, Dios ha dado instrucción. Dios ha mostrado revelación por medio de cada una de ustedes. Dios ha enseñado por medio de su palabra. Dios ha estado quitando esos velos de ceguera y sordera espiritual que cada una de nosotros tenemos, porque nos está preparando para darnos esas nuevas visiones. Dios nos predestinó para mostrar su reino aquí en la tierra, que así como en los tiempos de estos hombres que están en la palabra, así Dios quiere hacer con cada uno.
dice que Dios dio la instrucción a Cornelio, pero Cornelio envía mensajeros a hombres a Jope, este lugar de Palestina, porque había una instrucción que Cornelio tenía que poner en marcha, y es que era buscar a Simón Pedro, quien se hospedaba en casa de un Simón curtidor junto al mar. Fíjense que la instrucción fue clara. Dios le revela a Jope, a Cornelio, la visión. Cornelio busca hombres de confianza, hombres de valor, hombres de respeto, porque recordemos que él era un hombre que estaba destacado en un ejército romano. Dios le da la visión a él, pero él tenía a su alrededor hombres apegados a la fe de Dios. Él no podía dejar el ejército romano. Él tenía que, por medio de la instrucción de Dios, buscar, por medio de mensajeros, a buscar a Pedro. El propósito era que Pedro le diría a Cornelio lo que era necesario hacer, y Cornelio obedeció a la instrucción de Dios, enviando hombres responsables, temerosos de Dios, y trayendo a Simón, donde debían traer a Simón Pedro. Pero vemos algo también importante, la acción inmediata para contactar a Pedro. Cornelio solo llama a 2 de sus criados y soldados devotos. Fíjense que él estando en un ejército romano, él no llamó a cualquiera. Él llamó a aquellos que estaban de su lado, que eran su mano derecha, que eran hombres también que con fe en Dios, que iban a ser los enviados para hacer esa misión, para hacer que la instrucción de Dios recibida pudiese revelarle lo que Dios estaba mostrando en esa revelación. Vemos ahora que Cornelio envió a sus mensajeros, y el plan de marcha se comenzaba a ejecutar. Ahora en el capítulo 9 vemos que esta es una visión de Cornelio, pero ahora vamos a entrar a una visión que Dios le da a Pedro. Dice que al día siguiente, se estima que la hora sexta equivale al mediodía. O sea, cuando Dios le da la visión a Cornelio, pasa un día siguiente al mediodía, mientras Pedro oraba en la azotea de la casa de Simón Curtidor. Un momento común de oración en la tradición judía. Recuerden que la tradición judía, ellos oraban 3 horas, donde tenían la comunicación y esa intimidad con Dios. Se puede decir que Pedro se encontraba en ayuno, ya que en las costumbres judías es una práctica espiritual profunda de introspección, arrepentimiento y acercamiento a Dios. Pero en el capítulo 10 hay algo asombroso. Es que a Pedro le dio hambre. Y aquí nosotros con los ayunos, en los ayunos que se han estado preparando, ¿a quién no le da hambre mientras uno está en oración? Pero dice que esto pasa con frecuencia donde estamos en intimidad con Dios. ¿Pero para qué viene? Para traer distracciones a nuestro cuerpo. Vienen mientras intentamos dirigirnos a Dios. Ayer, mientras mi hermana Rosa oraba, ella decía, ayer o antier, ella decía que a ella le había dado un éxtasis. Y esa palabra me conectó porque
lo que estamos hoy estudiando. Y cuando yo fui a buscar el significado de esa palabra en el griego 1839, dice que es un desplazamiento de la mente, aturdimiento, asombro, espanto, sobrecoger. Ese es como encontrarte enfocada en algo, enfocada en lo que estás haciendo, pero por momentos llega el desplazamiento de lo que tú estás mirando. Y cuando dice que hubo un cielo abierto, y cuando busco cielo abierto es esa presencia de Dios accesible a los milagros, a la revelación, a la provisión y protección de Dios, asociado con la obediencia y el respaldo divino. Esa no era una de las oraciones de esta mañana, pero el cielo abierto en la Biblia hay más de 4 pasajes donde se abrieron los cielos. Por ejemplo, el bautismo de Jesús en Mateo 3:16, Marcos 1:9, Lucas 3:21. Pero el cielo abierto también fue en la visión de Esteban en Hechos 7:5-6, en el sueño de Jacob, Génesis 28, en la visión de Ezequiel 1:1. Pero Juan también vio el cielo abierto, Apocalipsis 4:1 y 19:11. Dice que del cielo cayó un lienzo, y cuando quise investigar sobre ese lienzo, son esas telas de lino fino que se usan para describir a la persona humana creada a la imagen de Dios, sobre el cual Él trabaja para cumplir su propósito, siendo los humanos el lienzo y Dios el artista. Este lienzo bajó de los cielos y era tomado desde arriba para mostrarle la visión que Dios quería mostrarle a Pedro. En la cultura judía, hoy en día y para esos tiempos, ellos se abstenían de comer cualquier comida. De hecho, cuando buscamos en la palabra de Dios, en lo que son en los libros de Levítico, Éxodo, te descifran que hay comidas que se debían comer, que no se deben comer, pero esa es la cultura de ellos. Y Pedro dice la visión que él vio todo tipo de animal, kosher y no kosher, animales que se podían comer y no comer para las costumbres judías. Pero mientras Pedro oraba, vino la distracción y quizás su hambre le hizo poner más atención. Dice que en el versículo 13, levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Esa fue una voz. Esa es la diferencia con la visión de Cornelio. En la visión de Cornelio fue un ángel que se le mostró. En la visión de Pedro fue una voz que le habló. Pero esta voz, dice la palabra, o se puede entender que no fue una voz audible, sino una voz a través de la visión por el ojo de la mente, la cual podemos escuchar la voz de Dios con el oído de la mente. Las costumbres judías se cumplen y para Pedro escuchar la instrucción de Dios iba en contra de sus costumbres, ya que él por sí solo no comería nada que no fuera kosher. Pues como les expliqué, pues ellos son muy rígidos en todas esas costumbres, en todas esas celebraciones, pero Dios también se manifiesta por medio de todas esas costumbres, esas fiestas judías, porque Dios eh, eh,
expandió por medio de su Hijo Jesucristo su reino. O sea, el reino, nosotros somos tan privilegiados que en los tiempos de Cornelio eran tiempos de personas gentiles, común como tú y yo hoy. Y que anteriormente ellos eran muy celosos con las cosas y todavía son muy celosos con las cosas de Dios. Pero nosotros, por ser gentiles y por Dios y su misericordia enviar a su Hijo Jesús, nosotros también somos dichosos, beneficiados de poder compartir, de poder gozar de todo lo que hay en el reino. Pero la instrucción de Pedro, fíjense, la instrucción de Pedro era que él se tenía que levantar y comer. Pero ¿cómo el levantarse, matar y comer? Pero ¿cómo Pedro en lo que habla la palabra, si Pedro dice la palabra que él tenía comunicación con Dios, él escuchaba la voz de Dios, él seguía las instrucciones de Dios, pero había algo, gloria a Dios, había algo que ya le comenzaba a molestar a Pedro. Y es que a pesar de que había una instrucción, él tenía que acatar. Pero dice que la respuesta de Pedro fue no. Dice, no, Señor. Entonces, ¿cómo un hijo de Dios que tiene comunión con Dios, pero que él dice no, no a Dios? Oye, ya va, es una instrucción que él estaba recibiendo, pero él tuvo voz y voto, ese libre albedrío de decir no. La primera voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces aquí yo le puse los no de Pedro y busqué una cita bíblica donde Juan 13:8, Mateo 16:22, e incluso cuando habla de la negación de Pedro, de la negación de Pedro hacia Jesús. Dice que las costumbres de él estaban tan arraigadas, pero Dios quería cambiar su manera de pensar. Él no quería ser obediente, gracias a sus costumbres y manera de pensar. Vivía en un total ritual. Esa fue la primera voz. Pero ahora en el versículo 15 dice que viene la segunda voz de Dios y dice, lo que Dios limpió, lo declaró limpio. Pero mientras Pedro lo llamaba común, impuro, inmundo, impío, inaceptable a Dios. En la manera de pensar del Antiguo Testamento había lo santo y lo común. Lo santo se hacía común cuando tocó algo común y solo podía hacerse santo otra vez por un ritual de la limpieza. El proceso de hacer algo santo se llamaba consagración, y el de hacerlo común se llamaba profanación, rompiendo perjuicios religiosos. Pedro no debía considerar a los gentiles como indignos o comunes, pues ya Dios los había purificado por medio de su palabra. También recordemos que dice la palabra que gentiles y judíos no se llevaban entre sí, o sea que sus costumbres estaban tan arraigadas que Pedro era cuadrado, o sea, no, él no iba a permitir nada sino solamente lo que ya él por costumbre, él y toda su comunidad llevaba. Él no iba a aceptar que viniera algo externo que pudiese dañar lo que ya él, donde lo que ya él había crecido y donde ya él se había desarrollado. Pero dice en el versículo 16, llega la tercera voz de Dios a Pedro. Pero Dios quería decirle algo a través de esta revelación, aunque él no sabía exactamente lo que era.
Cuando vemos que esos tres llamados, ese significado del número tres, la importancia del mensaje para que Pedro comprendiera profundamente la nueva dirección divina. Pedro se prepara a aceptar la invitación de Cornelio, un centurión romano gentil. Pero dice que en el versículo 17 que él estaba perplejo, él estaba como atónito de esa revelación que ni él, aún teniendo intimidad con el Señor, pudo descifrar en el momento la revelación y el mensaje. Por eso vemos que cuando Dios trae revelación o trae mensaje en nuestras vidas, no es por querer y salir y decirlo, Dios me reveló tal cosa o Dios me mostró tal cosa. No, hay que pasar un proceso para que esa revelación, cuando está el entendimiento de lo que Dios quiere mostrar y enseñar al pueblo. Pero dice que él estaba perplejo. Y esa palabra perplejo es un estado de profunda confusión, incertidumbre, asombro o incapacidad para actuar debido a no comprender una situación. Dice que es de origen griego aporeo, que significa literalmente estar sin camino o perder el norte mentalmente. Cuando busco esa palabra perplejo, también hay hombres en la Biblia que también estuvieron perplejos, como fue Herodes en Marcos 6:20. Los discípulos también estuvieron perplejos, Juan 13:22. Eh, las mujeres estaban perplejas ante la tumba vacía, Lucas 24:4. Recordemos que esta palabra quiere decir que no podían comprender lo que estaba pasando en el momento. Y que dice que la perplejidad refleja las limitaciones humanas ante el obrar de Dios. Puede ser un catalizador para una fe más profunda, llevando a la dependencia en Cristo como único camino. La misión de Cornelio seguía en marcha. Fíjense que estas dos visiones se dieron por separado, pero que la misión de Cornelio ya iba de camino. Hasta que llegaron en búsqueda de Simón Pedro. Pero la instrucción que Dios había dado a Cornelio, estos dos hombres de confianza se dirigieron justo a esa casa que quedaba justo al mar. Pero que estos hombres buscándolos se encontraron a Pedro. Pero Pedro no había entendido en la revelación de Dios. Dice que en Hechos 10:13 se dice que era una voz la cual habló a Pedro y ahora aquí el Espíritu habló en el versículo 19. Dios hablando en la persona del Espíritu Santo. Los tres hombres enviados por Cornelio, donde se seguía la instrucción dada por Dios. Y dice en el versículo 20, levántate y desciende, y no dudes, porque el Espíritu le vuelve a hablar a Pedro y le dice, levántate pues y desciende. Acuérdense que Pedro estaba en una azotea. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro no sabía de dónde provenían los tres hombres. Usted se imagina que Pedro hubiese sabido que de dónde provenían esos hombres. No van. ¿Por qué? Porque eran hombres gentiles. Eran hombres gentiles y judíos y gentiles no se llevaban entre sí. Pero fíjense cómo Dios le gira la instrucción. Esos hombres que están allá afuera, tienes que ir con ellos, pero
Pero Pedro todavía estaba perplejo de una visión que le estaba mostrando y que no podía entender ni podía comprender. Estos los dos siervos y el soldado que fueron a buscar a Pedro. Pero Pedro necesitaba saber que era Dios quien le había enviado. Fíjense que él no se quedó, que él no, que él, o sea, él no se fue por la emoción de saber que había tres hombres que lo estaban buscando afuera, sino que él necesitaba saber desde lo más profundo que era Dios que lo estaba enviando, que era Dios que necesitaba que recibiera a esos hombres sin saber de dónde provenían. Y dice que Pedro, dice la palabra, que cuando estos hombres llegaron por la distancia, eh, eh, Pedro oraba siendo mediodía, pero que cuando estos hombres llegaron, se puede decir que llegaron muy tarde, estuvieron viajando, estuvieron cansados. Y estos hombres entraron a su casa, entraron a la casa de Pedro, reposaron y dice que al día siguiente fue que ellos comenzaron a descender para ir a Cesarea a ver a Cornelio. Dios quería expandir su mente al enviarle estos dos siervos y al soldado gentil. Pero fíjense que en el versículo 21, Pedro aún le dice, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo de su visita? En el versículo 22, los dos siervos y el soldado gentiles le hacían llegar la invitación de Cornelio, quienes querían oír sus palabras. Estos hombres, de seguro por este viaje y quizás por las largas horas de camino, ya era muy tarde para descender a Cesarea. En el versículo 23, pues Pedro le dio la bienvenida, los dejó entrar y los hospedó, los atendió como huéspedes. Pero la revelación de Dios hacia Pedro le acercaba al mensaje que le había dado y que no logró entender al momento. Dios le había Dios le había dado entendimiento de esta visión. Ahí vemos cómo este ángel de Dios, este espíritu de Dios, dándole estas instrucciones para que fueran con estos dos hombres. Y así dice el versículo 23, que él los hospedó y los dejó descansar.